Comunicación y lenguaje. Actividad 6. Presentación oral y apoyo audiovisual. Profesor Emanuel Damián González Mata. Narrado por el alumno Roberto Eugenio Guerrero Escandón. Principales características de una conferencia. Control de tópicos a abordar en el discurso. Toda conferencia debe amoldarse al público al cual va dirigida. Evitar la lectura. Al leer lo que queremos exponer durante la conferencia, corremos el riesgo de aburrir y adormecer a la audiencia, aun cuando ésta domine el tema que abordamos. Control del tono de voz. Debemos tener en cuenta que los matices que podamos incorporar a nuestra conferencia están relacionados con la acústica y la preparación técnica de la sala. Control del punto de contacto visual. Debemos procurar que el público se sienta importante. Para ello podemos usar la técnica de dirigir la mirada hacia todos los sectores de la sala de conferencia. Control del lenguaje corporal. Desde el comienzo de nuestro discurso debemos manejar con moderación nuestra gesticulación facial, los movimientos de brazos y manos. Trato cuidadoso y respetuoso de la audiencia. Durante el desarrollo de la conferencia, debemos mantener un trato cuidadoso y respetuoso con la audiencia. Características de la entrevista. 1. Preparación. A una entrevista se ha de acudir siempre con una buena preparación. 2. Comportamiento amistoso. La entrevista debe discurrir siempre bajo una atmósfera amistosa en la que el entrevistado se sienta a gusto, nunca a la defensiva. 3. Localización. Resulta muy importante elegir el lugar adecuado para llevar a cabo la entrevista. 4. Inicio de la entrevista. El inicio de la entrevista siempre debe realizarse con preguntas simples, sencillas y que sepamos que el entrevistador no va a tener ningún problema en responder. 5. Técnica del silencio. Una buena entrevista es aquella en la que el entrevistador se toma su tiempo entre pregunta y pregunta, dejando al entrevistado que responda sin límites ni coacciones. 6. Lenguaje claro. A lo largo de la entrevista se ha de utilizar un lenguaje claro para que el entrevistado pueda comprender de manera simple y llana las distintas cuestiones. 6. Preguntas abiertas. Compruebe antes de acudir a la entrevista si las preguntas preparadas son abiertas. 7. Escuchar las respuestas. Muchos entrevistadores cometen el error de no escuchar las respuestas. 8. No corrija. No intente corregir a su entrevistado. Y 9. Al final. Al final de la entrevista, no se apresure ni intente colocar el resto de preguntas que han quedado sin respuesta. Recomendaciones para llevar a cabo una mesa redonda. Elegir un tema de interés así como a los participantes. Nombrar a un moderador o coordinador. Determinar el tiempo de intervención de cada uno de los participantes, así como la dinámica a seguir. Cada participante debe preparar el contenido de su intervención para que ésta sea aceptada por el moderador. Es importante que conozca el tema de cada uno de los participantes para evitar las repeticiones. Preparar el material de apoyo, imágenes, textos, impresos o en PowerPoint, acetatos, etc. Iniciar presentando a los participantes, dar una pequeña introducción al tema. Estos puntos están a cargo del moderador. Conceder la palabra a cada uno de los participantes de forma ordenada y teniendo en cuenta el tiempo que se tiene que llevar a cabo la mesa redonda. Abrir la sesión de preguntas y respuestas. Hacer la pregunta y conceder la palabra a cada participante que así lo desee. Concluir la mesa redonda buscando resumir y unificar las diferentes ideas presentadas. Inicia la sesión de preguntas y respuestas, cierran la mesa redonda y su función es tanto aclarar dudas como resumir y relacionar los expuestos por cada uno de los participantes.
Principales diferencias entre panel, simposio y debate. El simposio consiste en que un equipo de expertos desarrolla diferentes aspectos de un tema o problema en forma sucesiva ante un grupo. El panel, en esta técnica, un equipo de expertos discute un tema en forma de diálogo o conversación ante el grupo. El debate, en esta técnica se realiza la confrontación de ideas u opiniones diferentes sobre un tema determinado.